¿Qué onda, Racers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, 2 capítulos por semana de Proyecto F1. Qué bonito. Nos estamos esforzando un montón porque los queremos y estamos a punto de llegar a las 100 reproducciones, me parece. Así que, pues ahí vayan apoyándonos para que nos motiven y les traigamos más material con mucho amor. Y pues el día de hoy traemos un contenido bastante complicado. Ahí, Abel les tiene una introducción bastante bonita, así que, señor Abel. Adelante. Uno de los temas que causa controversia, estábamos comentando, es el tema de correr bajo lluvia. Y en un auto de Fórmula 1, en un circuito como los que ustedes aprecian cuando llueve, las llantas y la selección de llantas es fundamental. Son máquinas extremadamente buenas. El hecho de que no tengan techo no hace ninguna diferencia en términos de desempeño, pero la selección de llantas afecta mucho. Entonces, algunos de nosotros hemos visto carreras en lluvia. Digo, algunos pilotos han hecho leyenda corriendo con llantas de lluvia en condiciones muy adversas, pero en las últimas 2 temporadas no hemos visto prácticamente nada de condiciones de carrera con llantas que se llaman full wets, que son las que tienen el marco azul. Y a algunos de nosotros nos frustra mucho. Lo que hemos visto es condiciones de carrera con llantas intermedias, que son las para condiciones de llovizna, digamos, puesta mojada, que son las que tienen verde. Entonces, hoy vamos a dedicar un poco de tiempo a dedicar la actuación de oficiales de pista, la actuación de equipos y la actuación de pilotos en condiciones de lluvia, cuándo conviene y no usar llantas extremas. Y estaba comentando, Eddie, me interesa mucho la perspectiva de alguien de la generación de videojuegos, alguien que es digamos, un fan más reciente de Fórmula 1 que algunos de nosotros. ¿Tú cómo ves? ¿En qué cómo cambia tu disfrute del espectáculo, del deporte, no ver actuación en condiciones de lluvia extrema? A mí me enoja, digo, aclarando un poquito de el tema de los aros. En algún momento escuché que Pirelli, la diferencia que hay entre las full wet y las intermedias realmente no es tanto. Entonces muchas veces los pilotos ya dicen de las full que nada más estoy sacando más brisa a las intermedias, pues ya me quedo con las intermedias, ¿no? Eh, a mí sí me enoja mucho porque justo vas a trabajar. Digo, para nosotros es el hobby, pero para ellos es su chamba y que no lo hagan porque está lloviendo y que sean tan excesivos con la seguridad, mata un poquito de la pasión y esa parte de adrenalina que justo es lo que nos atrae de ese deporte, porque si no, pues vete a ver otro deporte donde no te puedas dar en la torre en un coche a 300 kilómetros por hora. Está bien la seguridad, pero pues justo por eso se toman medidas. Y por eso estamos tan preparados, están tan preparados para que se eviten la mayor cantidad de accidentes posible. Sin embargo, el que ya porque está lloviendo quieran cancelarlo, como pasó el domingo, que nos hicieron bandera roja porque estaba lloviendo muy fuerte, ya eso ya no me parece. No sé Interesante. ustedes, caballeros. No, Sí, interesante ujú, tu es- perspectiva. Les voy a responder mi opinión de la lluvia con un dato. Suzuka 2008, Kubica contra Massa. Punto. Eso es. Eso es la Fórmula 1 en lluvia. ¿Sí? Cualquier cosa menos que eso, son niñerías. Estoy de acuerdo con él. Mm. es todo un tema. Miren, pues para empezar, tocaste brevemente hay un punto, Eddie, seguridad. Precisamente las llantas para lluvia, por un tema de seguridad, tienen los surcos. Es para que puedas correr en esas condiciones. Exacto. Si no vas a correr en condiciones de mojado, punto número uno, pues te cuestionas, ¿para qué fabricar llantas con surcos si no vamos a correr ahí, ¿no? Entonces, ya nos volvemos una categoría gringa, ¿no? Pues sí, ellos nunca corren. Yo voy, caen 2, 3 gotitas, se acabó. Y también por sus tipos de circuitos, etcétera. Entonces sabemos cómo es. Ya corren un poquito más la carta en circuitos regulares. No es lo suyo. Ahora,
volviendo aquí al tema, Fórmula 1 se ha caracterizado por eso, ¿no? Corres no matter what, como estén las condiciones, es parte del reto, es parte del reto estratégico. Y sí, me llama la atención lo de Pirelli. Yo no había oído ese comentario, a lo mejor en cuestión de tiempos o no sé si en cuestión de compuestos, pero ciertamente sí el dibujo drena mucha más agua la full wet, Ah, que claro. si piensas en eso, no es solo full wet, no es de que solo esté mojado, es porque está lloviendo y sigue cayendo agua. Entonces tienes llantas que te sirven para correr cuando está lloviendo, ¿sí? Ahora, la Inter es precisamente, por eso se llama intermedia, es precisamente cuando ya puede estar lloviendo, tal vez no tan fuerte, pero ya tienes unas condiciones donde vas a transicionar de mojado a seco, ¿sí? O no está tan mojado, para esto es la Inter, ¿no? Entonces, cuando vas a estar moviéndote en esa zona, por eso normalmente de Inter y a soft ya hay un punto en que haces el cambio. Lo vimos en la carrera, ¿no? Ahorita en Holanda. Ya había se comentó ahí, cuando los tiempos se empezaron a igualar entre la soft y la Inter, entonces cuando dices, ya, vámonos, porque ya la Inter no te va a dar nada más, ¿no? Y siempre está ese tema. Sí es cierto que a veces hay lluvias, pues sí, muy fuertes, ¿no? Cuando cae el monzón en Brasil, etcétera. Tal vez pueda hacer sentido pues espérate que pase esta turbonada, que aviente toda la gota que ya aventó. Pero listo, si ya aventó todo ese gran volumen de agua, drena un poco la pista, vámonos, ya es momento de correr. Y es donde hemos visto mucho eso y donde desespera, sobre todo los que hemos visto grandes carreras en lluvia, ¿no? Y nos podemos, ha habido muchas, ¿no? Y sí, hay mucho incidente, pues es normal, estás corriendo en lluvia, es más difícil, hay menos visibilidad, ese es parte del reto. Pero ya empezamos a caer en unas cuestiones donde, pues ya no, espérate tantito, la carrera se atrasa 1 hora, hora y media. Ay, es que no se, Pues pues sí, no se la ve, última es carrera, lluvia, así se corre en lluvia. la última carrera, Gabo, tardaron años Sí, en la, ¿cómo se llama? La bandera roja. O sea, sí. dejó de llover, ya estaba la pista para condiciones y tardaron como 15, Ujú. 20 minutos más de lo que deberían de haber tardado. O Sí, sea, dices, ¿qué tanto siento que esperan? exageran también. O Sí. sea, sí, es importante la seguridad, claro, pero no es, o sea, son carreras de coches, hay un riesgo Exacto. implícito. A ver, nunca va a haber 100% seguridad cuando hablemos de carreras de No, autos. Ya lo habíamos platicado. El deporte motor es peligroso. Ahí les va Siempre algo. va a ser peligroso. Por más que le pongas tecnología, el peligro es latente porque vamos a altas velocidades. Y el peligro es para aficionados, oficiales de pista, pilotos, mecánicos en pits. Es un deporte de alto riesgo. Es la realidad. Entonces, Yo sí, no queremos tengo, que pase nada, pero hay ese factor riesgo, tienes que abrazarlo y adquirirlo, y eso es lo que vas a enfrentar. Ese A riesgo lo ver, tienes que enfrentar. creo que Abel yo, tiene algo que yo decir. tengo, yo tengo una perspectiva bien diferente y por eso les decía que este tema da controversia. Mm, Eh, yo tengo una perspectiva como aficionado, una perspectiva como persona de negocios y una perspectiva como papá. Y les voy a decir cuándo cambió mi opinión por completo. Cuando yo vi el aquaplaning de Jules Bianchi y lo vi al muchacho perder la vida por un accidente evitable, en unas condiciones adversas, probablemente no manejables, mal manejadas en esa situación, cambié por completo mi perspectiva. Aunque los grandes momentos que yo recuerdo como aficionado tienen muchos de ellos de ver en condiciones de lluvia. Me acuerdo de ver a Vettel ganar en Monza y emocionarme muchísimo. El lap legendario de Senna en Mónaco, o ese lap del que hablaba Antonio entre Massa y esas Kubica. se te quedan fijadas en la cabeza de ver eso. Creo que como aficionado, las condiciones intermedias me dan mucho del disfrute y al piloto le dan mucho de la conducción, sin el mismo riesgo que lleva a un piloto a perder la vida. Y como papá de estos chicos, o sea, mis niños tienen la edad que muchos de estos pilotos, no quiero nunca más ver un accidente como el de Jules El de Bianchi. Jules. Entonces, con respeto a los aficionados puristas y a aquellos que dicen que es un deporte de alto riesgo, lo es de que arrancan sus carros. Cualquiera de ellos, o sea, me ha tocado ver accidentes horripilantes como aquel en la curva de Muchos. arranque en 2008 de Grosjean pasándole por encima a Alonso. Casi perdemos a los dos, Ujú. por nada, ¿no? De ahí vino el halo y todo esto. La tercera perspectiva que tengo es una perspectiva como persona de negocios. Liberty Media, que son los dueños de Fórmula 1, no pueden exponerse a una demanda por haber decidido hacer correr gente con condiciones sospechosas. Vale demasiado el deporte para ellos de exponerse.
La segunda perspectiva, o sea, que no es de mitigación de riesgo, tiene enteramente que ver con el negocio. Esos 20 minutos, Toño, de los que hablabas, todos estuvimos pegados a la pantalla de televisión y nos chupamos 3 secciones de anuncios de Sky Sports o de lo que ustedes gusten, que fueron segmentos publicitarios donde se vendió publicidad a una audiencia captiva de cientos de millones de personas y todos como mensos esperando a ver si ni siquiera está pasando nada. Y nos chupamos publicidad de todo lo que nos vende la Fórmula 1. Cada minuto que estábamos de más en la pantalla vale oro para estos señores. Entonces yo creo que realistamente vamos a seguir viendo, no vamos a volver a ver correr en full wets, vamos a seguir viendo arranques como el de hoy y como el de la carrera anterior, vamos a ver otra vez tiempos de espera extendidos lo más posible dentro del límite de 3 horas, y eso es prime time para los que anuncian. Mira, Y yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué empecé a hacer a raíz de estos comportamientos exagerados? Estoy de acuerdo completamente contigo en de que no quiero ver que nadie salga lastimado. Nadie quiere eso. Sí, no, estás de acuerdo. Yo voy a que cuando las condiciones son suficientemente buenas, hay que correr. Hay momentos en los que no se puede, ¿no? Por ejemplo, vamos a recorrer Spa, ¿no? Spa de hace un año. No se podía, simplemente no se podía. Y tuvo que suspenderse y todo, ¿no? Pero lo que iba es, yo a raíz de ese comportamiento exagerado, cuando sacan bandera roja, me voy. Me voy a hacer otra cosa, ¿sí? Ya cuando voy, o sea, lo sigo por redes sociales o en el chat de WhatsApp con ustedes, cuando veo que ya más o menos va a iniciar, regreso. Porque, o sea, la verdad me parece muy cansado esa actitud. Digo, "Ay, no voy a estar aquí esperando y perdiendo mi tiempo, tengo otras cosas que hacer y regreso cuando reinicies, si es que reinicias". Es la actitud que yo he tomado últimamente, aunque yo sé que también eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Como bien dices, la expectativa, tener el público cautivo, es la mayoría. Sí, eres la excepción que confirma la regla. Yo sí me espero hasta que arranque. No, yo Me acuerdo no. que hubo una carrera en Corea, creo que fue la primera, ¿te acuerdas del circuito de Corea? Creo que eso solo se corrió una Ah, o dos veces. se Y la corrió dos primera, veces, creo que todavía estaban sí, terminando la pista y ya era la hora de arrancar. Y ahí estaban todavía retocándola. Y se atrasó como 3, 4, fue una cosa espantosa, como 4 o 5 horas. En la terminaron de mañana de noche. madrugada nos amaneció, yo estaba en casa de un amigo y nos amaneció y estábamos tercos esperando la carrera. Sí se corrió al final, pero tardó muchísimo, muchísimo. Sí, pero en esa cosa fue una cuestión extraordinaria. Ahorita yo estoy hablando yo de Sí, un claro, claro. comportamiento sistemático de que empiezo a ver, ya, bandera roja. O no sé qué ha pasado últimamente también para que retiren un coche de pista. A veces tardan siglos, ¿no? Sí, bueno, Eh, eso conecta con, yo creo mucho con la el parte de caso de seguridad. Bianchi, porque de antes era Bianchi. costumbre, o sea, había un auto en pista en cualquier posición, ¿no? Obviamente no en trayectoria, no es ideal eso, pero siempre se usaba la bandera amarilla local, entraban los oficiales con los autos en competición, para eso es la amarilla local, para que ahí bajen la velocidad. Sí, darle un poco más de seguridad a los oficiales en lo que retiraban el auto y ya listo, bandera verde y seguía la competencia. Ese era el procedimiento. Hoy en día es, no, no brinques a la pista, ¿sí? Y que esa fue la situación. ¿Se acuerdan? Estaba el tractorcito sacando un auto, no recuerdo cuál era, pero lo venían retirando. Y desafortunadamente coincide con esta salida de Bianchi, pues se encuentran, ¿no? Pero el tractorcito ya iba para afuera, iban a retirar ese auto. Sí. Y que bueno, también por la trayectoria que traía Bianchi con algo iba a pegar, ¿eh? Pegó con el tractor, pero iba directo a esa salida y ahí había autos estacionados y todo, o sea, iba en muy mala trayectoria, fue muy desafortunado ese evento, pero a raíz de eso, entonces digo, pues, siempre se aprende, ¿no? De las experiencias. Por eso ya hoy en día ya no es tan fácil que un oficial brinque, a veces lo dice, oye, aquí está fácil, rápido, brinca, te agarra el pedazo de fibra de carbono y sácalo, ¿no? Y no, ya Gabo, no pasa. No, espérate, se neutraliza de alguna manera y cuando ya es muy seguro, entonces ya entran a pista. La hablemos, realidad ha Gabo, evolucionado el deporte, ¿no? Gabo, como ingeniero de pista, la capacidad técnica de la llanta full wet da para poder mantener el auto en pista en esas condiciones, excepto un monzón, pero digamos en pista, en condiciones como las que vimos Sí, en Zandvoort hoy, porque uno que maneja su carro en la calle, ujú, pues, o sea, viene la lluvia y te alentas, se claro. siente un comportamiento diferente. Dinos un poco sobre el setup adecuado para condiciones
de lluvia, condiciones mixtas y condiciones en seco. Para Sí. todos aquellos que están nuevos al deporte, ¿qué tanta diferencia hay en el setup de carro y en el desempeño de llantas? Porque pues son aviones estas cosas, ¿qué Sí. tanto cambia el downforce? ¿Qué tanto cambia el agarre, el grip mecánico? Dinos un poco sobre eso. Sí, vamos por los elementos básicos, y voy a tratar de no decirlo muy técnico para que se entienda. De entrada, lo que necesitas es, como siempre, el máximo apoyo del auto contra el piso. Entonces, lo que vas a buscar, obviamente, son los alerones al máximo, ¿sí? Para maximizar tu downforce. ¿Por qué? Porque además, por el grip reducido, no puedes ir tan rápido. Entonces, necesitas maximizar. Ese es el punto número uno. Punto número dos, y esa es la parte dinámica. Las suspensiones de los autos de competición en condiciones de seco son muy duras, ¿sí? Son suspensiones muy rígidas, es lo que buscas, rápido, transferencias de peso veloces. Pero en la medida en que vas perdiendo grip, y esto aplica incluso, y es una parte tricky y de colmillo, cuando tienes una pista sucia, que tu grip se reduce, te manda en esa dirección, ¿no? Es un poquito contraintuitivo porque no está mojado, pero tienes menos grip, lo cual es similar a cuando está mojado. Entonces, ¿qué haces con la suspensión? La suavizas. Necesitas irte con resortes más suaves, barras de torsión, e incluso se desconectan, ¿sí? Lo que tú necesitas es que el auto haga esto, así lento, que se vuelva soso. Esa transferencia de pesos despacito, que hagas y se siente y va a sentar, porque además, te digo, si es muy violenta, si esto es muy rígido, la transferencia ocurre muy rápido, aunque tengas poco grip, y entonces de un momento a otro tienes un desbalance muy fuerte y es cuando se producen los trompos de manera muy fácil. Eso pasa cuando les agarra, tienes tu condición de grip de un setup de seco, te agarra la lluvia y empiezas a ver despistes así muy rápido, es por eso, porque es más difícil controlar. Otra, y ese es solo si te da tiempo, incluso esto pues casi no se ve, obviamente en pantalla, el juego del pedal, ¿sí? Cuando estamos hablando de muchos caballos de fuerza en estos motores, obviamente esperas que el piloto sea muy fino a la hora de conducir precisamente. Y de hecho hay mucho que lo que el piloto puede hacer en términos de balance con el acelerador, con el freno para ir ajustando. Ahí es donde el piloto trabaja más. Eh, pero cuando la carrera del acelerador es muy corta, ¿sí? Tienes muy poquita distancia en el pie para entregar toda tu potencia. ¿Y qué necesitas ahí? Un acelerador más largo, ¿sí? Que en mayor recorrido te entregue la potencia para que tenga más chance el piloto de hacer ajustes finos en potencia. Entonces, vuelvo a algo que comenté hace rato. Todo ocurre entre la llanta y el piso. ¿Cómo puedes controlar ese balance, esa distribución de cargas? Esa es la clave. Entonces, en términos de setup, suave. Necesitas quitarle rigidez a la suspensión y máximo apoyo aerodinámico. Y eso necesariamente resulta en que vayas más rápido o menos rápido. La pregunta es porque a veces vemos que tanto Checo como otros hacen un setup diferente de condiciones en mojado en sábado, que les quitan competitividad en sábado, pero porque están favoreciendo condiciones diferentes el día de carrera y eso les permite adelantar o recortar. Estamos hablando de diferencias de segundos en el setup, o sea, 1 segundo, 2 segundos. Claro, no, definitivamente. Mira, por ejemplo, estamos hablando de condiciones óptimas, ¿no? Yo sé que va a estar mojado y tengo chance incluso de hacer todos estos ajustes, ¿no? Hay ajustes, acuérdate, que se pueden hacer en el auto, ¿no? Las barras de torsión, a lo mejor si no las puedo desconectar, pero sí las puedo suavizar, ¿sí? Am, Creo que hoy en día se pueden controlar incluso las válvulas, las carreras de los amortiguadores. Son ajustes que se pueden hacer hoy en día vía electrónica. Digo, hay mucho que se puede hacer en términos de setup. Eh, Sin embargo, habiendo dicho esto, casi ya con las simulaciones y todo, el setup ideal para una carrera ya viene casi de fábrica. ¿Sí? En lo que hacen en pista ya son ajustes finos, pero necesitas ese margen de maniobra. Por ejemplo, a lo mejor dicen, no, pues hay probabilidad de lluvia, sí, pero ¿a qué hora? Pues puede ser después de la carrera, ¿no? Y acuérdense a lo que siempre digo, pista manda. Puede estar nublado, puede estar fresco, pero si la pista está seca y tienes condiciones de dry y no puedes arriesgarte y poner un setup de mojado cuando tu pista está seca, ¿vale? Entonces tienes que jugar con eso. En términos de desempeño, digamos, es igual para todos. Por ejemplo, sandboard, lluvia y vamos a asumir que todos arrancaron con setup de seco y todo lo tienes, tu margen de maniobra son estos pequeños ajustes, alerón en paradas de pits, barras de torsión
y qué neumático vas a usar. Entonces, ya te quedas. Puedo usar un Inter, puedo usar full wet. Y asumiendo que todos fueran full wet, ¿sí? Todos se van, bueno, los obligaron a arrancar en Inters, ¿no? Después de la roja, Ajá. ¿sale? Entonces, digo, no es que lo que va a hacer las diferencias entre un auto y otro, porque el agua siempre es un ecualizador. Todos tienen exceso de potencia, pero ¿qué tan bien pones la potencia? ¿Qué tan bien balanceado está el auto? ¿Y qué habilidad tiene tu piloto? Eso aumenta las posibilidades de un mejor tiempo. Y se ve, ¿cuántos pilotos no vemos que cometen errores? Sargent, ¿qué le pasó? Y él ya se había equivocado, ¿se acuerdan? En la quali también tuvo ahí una situación. Y creo que fue en la misma Piastri, curva, ¿eh? Ujú. Sí, o sea, te digo, son condiciones difíciles. El mismo Checo, cada que le cae el agüita, tiende al error, tiende al error. Lo hemos visto en muchas carreras, ¿no? No es lo que más domina. Y hay pilotos que cuando cae el agua, vieron a Alonso. Alonso o- se va para arriba, un Hamilton, creo que el mismo Russell es bueno en lluvia, Lando Norris, o sea, hay pilotos que destacan cuando está mojado. oigan, Es un factor muy fuerte. algo que no comentamos en el episodio de la carrera, ¿qué les pareció el novato? Piastri. No, no, Piastri No, no, Liam, el de, Liam ajá, Lawson. No, no. Ah, bajo sí, las condiciones de lluvia. O sea, no tuvo tiempo ¿cómo se llama? Pues jugar con el coche un poquito más de lo que él quisiera. Él brincó al coche justo después de que Ricardo se rompió se lastima la la mano. mano y creo que lo hizo bien. O sea, No chocó ¿cómo se llama? Su primer gran premio lo hizo en condiciones extremadamente y complicadas y lo hizo terminó muy la bien, carrera. según yo. Sí, sí. Y se adelantó porque empezó en último y creo que quedó en 16, no me acuerdo. No me No recuerdo su acuerdo. posición, pero sí recuerdo que estuvo peleándole ahí a Leclerc cuando Ajá. el Ferrari venía herido, le estuvo dando ahí. Dijo, a ver, tengo oportunidad de rebasar, rebaso. Y se Y aventó un buen que le rebase dejó y en decir, vivo, ¿no? Entonces estuvo bien para él, le dio unos puntos. Terminó treceavo. Terminó ah, treceavo. pero, o sea, de los 20 a 13avo y pelearle a un Eh, Ferrari, No, y de Sí, nuevo, no chocó. ajá. Sí, te Y digo, ya, igual no iba todo y todo, pero dadas las circunstancias, lo aventaron de un momento a otro. Órale, bríncale y maneja. como dicen, Corre mejor un gran así es. premio. Sargent o Wen Yushu, o sea, pilotos ya más experimentados bajo lluvia, ganó un novato. Exacto. Sí, No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, dadas las sí, también. circunstancias. Ujú. Oye, Ujú. justo a mí, el tema de Jules Bianchi que tocó Abel, ¿ustedes qué piensan? Porque sí, justo yo no le echo la culpa al clima, sino que la he hecho más bien a un factor humano de no supieron comunicar qué es lo que estaba pasando y no dieron las señalizaciones correctas para que bajaran la velocidad los pilotos. ¿Ustedes Híjole, qué no me acuerdo piensan de de los eso? detalles, pero sí había muy poca visibilidad. Además, Ajá, la curva donde se sale, si recuerdas, es en aceleración a la izquierda y hacia arriba, ¿no? Entonces, y con todo el spray, no, Era digo, imposible. nunca he visto todos los detalles, pero sí es muy probable que Bianchi ni siquiera haya visto que había una bandera amarilla ahí. Que Yo creo ya que, había las luces y todo, yo pero creo que iba muy fue recio cuando se salió. que no haya sentido nada el muchacho, porque o sea, todo eso era evitable. Es una discusión que da para media hora, Eddie, sí, y, claro. es muy controvertida Sí, y muy desafortunada. O sea, es doloroso para sí. todos los Los equipos, fans. para los aficionados y para el negocio. Entonces, es una serie de errores que resultan en una tragedia. Pues es Creo que, justo, creo que ahí tardaron mucho en sacar el safety car. Creo que eso fue lo primero. Tardaron mucho en controlar pista. Eh, si el coche de seguridad sale una o dos vueltas antes, creo que no hubiera pasado lo que pasó con Yuki. Ujú, ujú, pero justo hablando y viendo el punto de Abel de la seguridad, sobre todo porque, pues, Jules, creo que ¿cuántos años tenía Jules cuando falleció? 22, 20, 23 años más o menos. Sí, o por ahí. sea, yo tengo 23 años, ¿no? Entonces, Ujú, entiendo esa parte también. Me acuerdo, a mí me tocó ver el de Anton Huber, sí, también. que también yo Es- dije, justo yo cuando estaba chico quería ser piloto. Y cuando vi el accidente, una de las personas que dijo, no, no quiero que corras, fue mi abuela. Ese día llegué y la abracé, gracias por no dejarme correr, porque pude haber sido él. Pero algo que decía mucho Niki Lauda,
Yo sé que al subirme al coche tengo, creo que era 22% de probabilidad de morir, ¿no? Pero no estoy dispuesto a arriesgarme 1% más. Y pues también Ujú, tuvimos su accidente en Newbridge, ¿no? ujú, En el 76. ujú. Sí, sí, pues es Yo, Sí, que y sobre yo todo lo en que, esas épocas, ¿no? Eran lo que a mí condiciones. ayer vi la im- carrera de Fórmula 2, no sé si algunos de ustedes la habrán visto. ujú, Los últimos 10 laps hubo un agarre entre los dos pilotos de Alpine que me parece un equipo tremendamente mal manejado, tanto en F2 como en F1. En todas sus categorías, están haciendo las cosas matando recursos. Ayer hubo 10 laps donde los dos pilotos de academia de Alpine con autos de Fórmula 2 estaban dándose llantazos y encontronazos como si aquello fuera go-karts de fin de semana entre nosotros. Y estos son pilotos que están manejando a 200 y tantos kilómetros por hora. Es un deporte mortal. Y ese comportamiento entre personas que ya no pagan las consecuencias, a veces las pagan hasta terceros, ¿no? Eso me parece a mí que es comportamiento que es cuestión de control de pista y control de equipos, volviendo y no es aceptable. O sea, no está bien que les permitan competir así en Fórmula 2 para que luego lleguen a Fórmula 1 creyendo que pueden aventar lata como si fueran microbús en Tlalnepantla. Esto es mortal. La cosa es que están matando, o sea, están poniendo en riesgo no nada más a ellos, que ellos sienten, por eso hablaba el tema de la generación de los videojuegos. Parece que no, o sea, para el piloto que va en el cocoon de carbono, a lo mejor ya no. De nuestro Babel. sí, ahorita regresa. Ah, perdón, estaba en ajá, silencio. ujú, A lo que iba a ver es, sí, hay muchos que ya no miden el riesgo, y es cierto. O sea, y es una cosa que siento que también los pilotos de antes, por lo que comentabas tú, Hugo, tenían ese feeling, porque decían, si pongo algo mal, sí, me mato yo y me puedo llevar a otros de corbata, ¿no? claro, claro. Porque el riesgo estaba mucho más a flor de piel, más latente. Y ahorita con toda la evolución de la tecnología, siento que muchos se confían. Como vemos tantos, Se o sea, de olvida. todos los, sí, o sea, vemos tantos choques y vemos que el piloto sale caminando y sin mayor problema, como que se ha perdido esa sensibilidad, ¿no? Sí. Pero, o sea, los coches Y se siguen siendo vuelven más predictibles. osados los muchachos, sí es Sí, cierto. Pues el acuérdate de coche, Max, ¿eh? ¿Cómo corría Max sí, al principio? Era un fíjate, microbusero. pues fíjate ahorita en Magnussen, No, que no, ya es ese de los nunca aprendió, ese veteranos. nunca aprendió. O Sí. sea, fíjate en Grosjean. Román Grosjean, ¿no? A ese Nunca tiene suerte de aprendieron. estar vivo, ¿eh? Lo salvó el Sí, Jairo. Sí, y yo recuerdo mucho, ya cuando, pues de hecho, el último piloto que había muerto en una práctica había sido Elio de Angelis, y eso fue en 1986. Digo, cuando yo empiezo a ver temporadas completas fue en el 87. No nos tocó ver a nadie morir. Hubo accidentes fuertes, me acuerdo el de, creo que era Philip Striff en 1988 en Río, iniciando la temporada en las prácticas de pretemporada. Estaban practicando todavía y se pegó un mega trancazo. Y pero se salvó. O sea, quedó mal, sí, quedó en silla de ruedas, ¿no? Pero no se murió. Y decían, mucho tuvo que ver, ese fue el primer año que ya los pies del piloto iban atrás del eje delantero. ¿Se acuerdan? Antes las narices eran cortitas, se veían chatitos los autos, y con eso no, ya nariz. Ese hecho, el que fueran sus pies atrás, fue lo que le salvó la vida por el tipo de sí. accidente que fue. Pues Entonces, no se detrás acuerdan ves cómo de. mejores, pero sale vivo, ese es el punto. Muy mal herido, Sí. sí, pero salió vivo. De ahí, el otro grande que recuerdo fue en 1990, el de Martin Donnelly en Jerez, Ah, el sí, Lotus, que se fuertísimo. parte y él sale volando. Una Sí, escena horrible porque él queda tirado en la pista y fracturado. O sea, obviamente todo el cuerpo, pues en posiciones así no naturales, ¿no? Muy impresionante. Y todo, no, la atmósfera ese día de esa carrera y eso que todavía nos muy llegó ya pesado. posterior, ¿no? No era en vivo, pero decía, todo el mundo dijo, ya perdimos a otro. Y no, no, el cuate luego se casó y todo, o sea, Sí, salió vivo, o sea, entonces ya la tecnología, los diseños ya permitían sobrevivir. Entonces, fíjate, estamos hablando de 86, accidentes fuertes en el camino. Eh, Berger que se quema en 1989 en Tamburelo, solo se quemó las sí, manos tantito y regresó al Gran Premio de México. Digo, los peores accidentes ya no eran mortales.
De ahí hasta Ayrton Senna. Y ese fue el recordatorio y fue un golpazo, me acuerdo, pero masivo. Y de ahí que empezaron a cambiar los diseños de los autos, las protecciones de cabeza, todo lo que vivimos hoy, fue un parteaguas. Lo de Senna fue un parteaguas. Sí. Y un recordatorio muy fuerte. Y yo creo que Después tuvimos lo de Bianchi, y todavía de Senna, te decías, no. Y saben qué es lo triste, que va a pasar algo eventualmente, pero ojalá y pasen muchos, muchos años y no lo veamos. O igual y ya no lo volvamos a ver. Pero es que por la naturaleza del deporte es muy difícil controlar todo. Sabes las cosas que Definitivamente. hacen los pilotos de rally o WEC hoy por hoy, y son habitáculos todavía no comparables con F1, las velocidades no son comparables, y eso ayuda un poquito. Pero digo, que es un deporte riesgoso y que se tiene un riesgo mortal cada vez que salen a rodar, eso es un hecho. Falta esa etapa de maduración del piloto que tiene un accidente difícil y cómo ajusta su estilo de manejo, su agresividad después de ese tipo de incidentes. Acuérdense, Checo en Monte Carlo, eh, pasan varias carreras antes de que vuelven a agarrar la misma agresividad, y quienes no han tenido accidentes no tienen esa sensibilidad. O sea, por ejemplo, recordaron ustedes, anda dando vueltas en social media ahorita un clip de Ayrton Senna frenando y saliendo de su auto para rescatar al piloto que está atrapado Eric Comas. inconsciente, ¿no? Y ese es un entendimiento del riesgo mortal que el colega tiene, y el saber que nadie más va a llegar a tiempo para salvarlo. Lo que pasó el año pasado en Silverstone con Wayne Yushir, que se bajó Russell. Sí, claro. Eh, No, pero es eso Ese estuvo algo fue muy un feo golpe, ese, ¿eh? ese fue un Estuvo golpazazazazo, muy ¿eh? feo, claro. Sí. Y es muy raro, sobre todo en Fórmula, ver que un auto brinque las barreras, ¿eh? Yo ya lo había visto, ¿Cómo pero en brincó? IndyCar, ¿te acuerdas el de Conchi Rodríguez? ¿Te acuerdas que también un accidente, ese sí fue fatal, en El de Corkscrew? Laguna Seca, ¿no? En la Sí, Corkscrew. pero Sí, entra y el por de el diseño del Gonchi. auto lo agarra de trampolín y brinca y desafortunadamente Sí. pues no, era un cerro y cae mal, cae mal. O sea, Y cae luego al año directamente sobre su siguiente, cabeza. ajá, y al año siguiente hubo uno similar, Carpenter creo, en el circuito, pero en otra curva, en la parte de abajo, y también brinca, pero él tiene suerte, cae bien el auto y salió caminando. Pero Sí. digo, son pocos, pero sí, te digo, se dan más en otras categorías. En Fórmula 1 es raro ver que venga un auto y brinque la barrera, ese Wang Yu, y sobre todo porque lo que está después de la barrera no está diseñado para estar recibiendo autos. No. Entonces también corrió Exacto. con mucha suerte, ¿no? Y que cómo cayó, que justo quedó el halo y la pared, ¿no? Sí, o Sí. sea, se Salvó. salvó de milagro. Sí, No, el milagro. Lalo ha estado haciendo su chamba. Pues hubo Y uno ahorita salió, en Fórmula 2. Igual Sí, un auto se subió sobre otro y se ahí subieron. pasó encima. Ujú. ¿Sí? Pero eso ya yo es estaba en como. contra, y otra vez después de Bianchi completamente a favor, y ha salvado vidas. O sea, el show dando entrevistas 5 minutos después de estar de cabeza entre barrera y pista es increíble. Sí, Em, Les propongo que hagamos un cierre de la grabación, para mantenerlo dentro del objetivo para la audiencia. Claro. Este, no sé, yo por mi parte, para cerrar el tema de las llantas yo creo que tiene más que ver con los factores económicos y publicitarios del deporte, y menos que ver con el desempeño de las llantas de lluvia, las llantas intermedias o seguridad en pista. Yo creo que como aficionado y entendiendo el deporte, yo creo que tanto pilotos como máquinas como circuitos permiten rodar en condiciones muy difíciles. Me gusta mucho ver aquello de los héroes, y cómo navegan literalmente esas condiciones, pero yo creo que por condiciones económicas y publicitarias vamos a seguir viendo carreras elongadas con condiciones manejables por los pilotos y por las condiciones técnicas, pero pues hay dinero ahí de por medio. Sí. sí, ¿no? De acuerdo. Sí, creo que no hay mucho que andar, creo que le dio Sí, el clavo a Abel. O sea, o sea, ese comportamiento viene desde la perspectiva extrapista. sí. Y no hay mucho que hacer en ese aspecto. Ellos son los dueños del pastel, ellos deciden cómo lo reparten. Y bueno, yo seguiré yéndome a lavar los trastes en las banderas rojas. Te avisamos, tú estás dependiente, te avisamos cuando vayan Sí, a reír. ustedes ahí mándenme un mensajito. Claro. Perfecto. Gabo, ¿algo para despedir?
No, nada, igual como siempre un gusto, pero sí estoy de acuerdo en que este tema, ya es la tónica que hemos venido viendo y así van a seguir las carreras. Esperemos pues que no tengamos tanta agua para que podamos ver más competición en lluvia, porque a mí sí me gusta verlas. A mí Pues, también. amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En Spotify y YouTube como Proyecto F1 Latam, al igual que en Instagram y TikTok se me fue. Este, no olviden suscribirse, dejarnos un like, que eso nos ayuda. Compartan con sus amigos que cada vez estamos más cerca de llegar a las 100 reproducciones y eso nos motiva mucho para seguirles trayendo su contenido bonito. Entonces, un saludo, Racers, y nos estamos viendo en la siguiente transmisión de Proyecto F1. Cuídense. Gracias. Bueno, Bye. gracias.